Ok. Ok, ya se está grabando. Bueno, no sé por qué. Espera un momento, a ver quién me puso a grabar. A mi colilla me lo puso a grabar. Ok. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos a todos nuevamente. Disculpen la demora, problemas técnicos y energía. Le doy un saludo especial a todo el equipo de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, invitados, amigos y todas las reservas de nuestras fuerzas militares, de nuestra Policía Nacional y de todos los estamentos de seguridad del Estado, a sus familias, a los invitados especiales del día de hoy. Estamos aquí entonces reunidos en el aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, dando inicio entonces a las conferencias para la transformación y el liderazgo público del día de hoy. Son las 6:13 y vamos a iniciar entonces con un análisis estratégico de la situación en las elecciones generales en Perú. Tenemos el gusto el día de hoy de escuchar al presidente de la Fundación, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, coronel de la Reserva del Ejército Nacional, analista y escritor de diversos libros en estos temas de geopolítica y estrategia. Le damos entonces la bienvenida a mi coronel Villamarín, a todos ustedes, muchísimas gracias, esperamos que tengan un buen café al lado de su mano para que podamos estar hasta las ojalá 7:10 para iniciar el ciclo de preguntas y hasta las 8 de la noche estaremos acá. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Recordad que estamos a las 6 de la tarde todos los días, de lunes a sábado, y le estaremos dando la agenda más adelante. Micro Villamarín, la sala es suya. Adelante. Muchísimas gracias, mi coronel Carrascal. Muy amables a todos por asistir, por la disciplina que tienen, por la colaboración que presentan permanentemente con las actividades de la Fundación y por el deseo que tenemos todos de enriquecer de manera interactuada y comentada y consensuada puntos de vista acerca de los problemas tanto nacionales como internacionales como mundiales respecto a la política y la evolución de la dinámica moderna en el planeta. En el día de hoy vamos a hacer un análisis estratégico de la situación del Perú. Pues todos entendemos que analizar un fenómeno tan complejo y tan lleno de aristas y de intereses y de situaciones especiales no es suficiente en 45 minutos, en una hora, ni tampoco podemos abordar todos los temas. Por eso hemos tratado en el día de hoy de enfocarnos en la parte estratégica, en la parte geopolítica, en qué es lo que está en juego en Perú, más que detenernos a repetir lo mismo que se está diciendo en los medios de comunicación o en las redes sociales, que faltan tantos votos, que un candidato le lleva X cantidad al otro. No nos detendremos tanto en eso, haremos es el contexto geopolítico, estratégico de qué es lo que pasa en Perú. Comencemos por decir que la República Unitaria del Perú está ubicada al occidente de Sudamérica y que tiene una posición privilegiada dentro del sur del continente para contactarse hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente de la parte occidental del continente, o sea, del subcontinente suramericano. Es decir, que tiene vecindad importante con Ecuador, con Colombia, hacia el norte, con Brasil hacia el noroeste, hacia el nororiente del Perú, noroeste del Brasil, y el este del Perú o el occidente del Brasil. Y también pues tiene cierta parte de límites con Bolivia, que es el centro, la parte mediterránea del subcontinente, y también pues al sur con Chile. Pero además pues tiene una importante franja de casi 3.100 kilómetros de longitud con el Océano Pacífico, lo cual le da una amplia ocupación geográfica, geopolítica y geoestratégica sobre el mar o sobre el océano del futuro. Entonces comencemos por decir que el Perú, por su ubicación geográfica y geopolítica, que todos la tenemos grabada en la mente, no hay necesidad de estar mirando un mapa de Sudamérica para dilucidar lo que estamos hablando, es un país muy importante, y lo que ocurra en Perú, como suele suceder en la geopolítica moderna, pues va a afectar el resto del continente. Y más en un momento histórico en que han venido
polarizándose las ideas, polarizándose los comportamientos, y siguiendo un ejemplo que ocurrió en el norte, en Estados Unidos, donde las elecciones estuvieron muy caldeadas, la definición no fue rápida, hubo tantos cuestionamientos de un lado como del otro, acusaciones, y ya el señor Biden va a completar su primer semestre de presidente de la nación más poderosa del mundo, y aún siguen todos los ataques y seguirán hasta el día que el señor termine su presidencia. Y si eso pasa en Estados Unidos, pues imaginemos en el resto del continente. Entonces comencemos en este análisis estratégico por repetir algo que todos sabemos, pero que nos deja pensando, es qué es lo que está sucediendo no solo en Perú, sino en el continente. Y es que vemos en la foto de la izquierda, pues a los dos candidatos que ya están plenamente identificados, pero con dos tendencias marcadas, ya no de diferencias, porque recordemos que en el año 2016 el señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, le ganó también a la candidata Keiko Fujimori la presidencia por una diferencia mínima. También en ese momento la votación fue muy mínima, fue de 40.000, 50.000 votos aproximadamente, y la tensión en el país estuvo pues alta, pero la diferencia era que en ese momento eran dos personas que representaban prácticamente la misma línea, y el pueblo peruano pues le apostó a los dos de una manera casi pareja, porque realmente la diferencia fue mínima, 40.000 votos, que eso es un porcentaje ni siquiera de 1%, sino de menos del 1%, de acuerdo con el potencial electoral y los conteos en las urnas. Pero en este momento ocurrió un fenómeno que lo vamos a ir conversando a lo largo de esta breve charla. El país entró fue en una polarización ya directa, y entonces el caballero que está en la foto al lado derecho, pero que representa a la izquierda del Perú, pues comenzó a, como se dice coloquialmente, a pelar el cobre poco a poco, hasta que ya se declaró completamente marxista, leninista, seguidor de Fidel Castro y de Hugo Chávez, y comenzó a meterle terror a un país que, como si lo vamos a ver un poco más en detalle, estaba creciendo de una manera importante en la economía y estaba dando un vuelco sustancial a una forma de desarrollo económico que traía hasta el año 2007, 2008, cuando comenzó este ejercicio diferente en Perú. Infortunadamente, para el Perú, a pesar de su gran crecimiento económico gracias a la iniciativa privada y a que las reglas de juego han sido más o menos claras para la inversión, el país venía creciendo de una manera interesante, pero la pandemia lo afectó muchísimo, y después le vino la segunda pandemia, que es la amenaza de este señor Castillo de quitarle todo lo que tenga privatización allá y pasarlo a los activos del Estado, a traer la educación de Cuba comunista al Perú, y desde luego a abrirle más el espacio a China, y eso sí es preocupante para el resto del continente, por lo que hemos hablado aquí tantas veces, y para Estados Unidos, que es la cabeza del continente. Y la señora Keiko Fujimori pues tiene un problema gravísimo, que tiene una investigación por haber recibido dinero de Odebrecht en el tiempo que se desempeñó como congresista, y por otras acusaciones que le tienen. Además, cargue el INRI, que los comunistas peruanos y del continente no le perdonan al señor Fujimori, es que haya acabado con Sendero Luminoso. Y como acabó con Sendero Luminoso, pues le comenzaron a buscar los puntos débiles y se los encontraron con la cantidad de corruptos que lo estaban rodeando, porque no tienen ninguna prueba de la corrupción de Fujimori, sino de los que estaban alrededor de él, y se la cobraron toda. Pero además le cobraron unas supuestas violaciones a derechos humanos que ocurrieron y unas esterilizaciones que hicieron a unas mujeres peruanas para que no hubiera más cantidad de gente pobre. Así es de que eso lo han aprovechado en contra de Fujimori, pero también, como vamos a ver ahora en el cuadro electoral, de otra manera le favoreció a Keiko. Pero sin embargo, aquí lo que nos llega es que la tendencia a las polarizaciones que hemos visto en Europa, por ejemplo en Francia con los chalecos amarillos, en Estados Unidos con esa sinrazón que hubo, de esas odios que le sembraron al lado y lado de la gente, y que si subía Biden al otro día Soros iba a gobernar el mundo, y que si subía Trump se iban a acabar los inmigrantes,
y que todos los iban a echar y que le iban a subir los impuestos a no sé quién o que iban a... Y todas esas mentiras que dijeron de lado y lado, pues se fueron multiplicando en el mundo, que no es nuevo, pero en el caso de Perú, pues ha puesto al país en una crispación y que puede conducir a problemas de violencia, porque gane el que gane de los dos, ni tiene la mayoría en el Congreso, ni tiene el respaldo popular. Y como lo hemos explicado en otros conversatorios, el Perú tiene una figura constitucional que es bien compleja de manejar en este momento tan crítico, y es que el Congreso de la República tiene facultades para cesar al presidente, en especial con una figura que es la incapacidad mental, y otras, pues lógico, por otros delitos, pero en esa que fue la que utilizaron contra el señor eh, que reemplazó a Kuczynski, y el presidente también tiene la posibilidad de cerrar el Congreso, como también lo hicieron en el periodo pasado. Entonces, mientras la Constitución tenga ese par de figuras, la polarización que hay en este momento entre los dos contendientes, la carga judicial que tiene la señora Fujimori, porque estaba con un permiso especial, dijéramos con una especie de libertad condicional, pudo hacer su campaña política, pero ya el fiscal dijo que la va a volver a, a procesar y seguramente encarcelarla. Entonces eso le complica más la situación al país. Ahora, si ella ganara las elecciones y quedara de presidente, podrían también llamarla a que responda ante la justicia, porque sus delitos, por los que, sus conductas punibles por las que la juzgan, fueron antes de ser presidente. Entonces, de acuerdo con la ley peruana, no le daría la protección al fuero, sino el fuero se lo dan desde el día que ocupe la presidencia de la persona hasta el día que la desocupe. Entonces, ese es el cuadro general de lo que está el Perú, y eso es de lo que vamos a ver, de qué se trata este problema. Pero para mirar estratégicamente, veamos qué es Perú, porque eso sí nos interesa saber a todos para podernos ubicar realmente, ubicarnos realmente qué es lo que es la República de Perú. Entonces es una república unitaria. Unitaria significa que es central, que no tiene divisiones, que no tiene autonomías, ni es multinacional como la de Bolivia, que se le inventó el señor Morales, ni nada de eso. Es un solo contexto, un solo cuerpo, como dicen los abogados, un solo cuerpo cierto. Y es representativa porque tiene los órganos legislativos elegidos de manera popular, ahí me quedó repetido, unitaria, y presidencialista, porque el presidente, igual que en Colombia, igual que en otros países de Latinoamérica, tiene ciertas funciones, ciertas atribuciones, y tiene cierta actividad que le da una preponderancia que, como lo vimos en el caso colombiano, se le volteó la torta, porque entonces el Congreso de la República lo dejó solo, que fue más o menos lo que le pasó al heredero de Kuczynski, que tuvo que salir de la presidencia. Bueno, ahora miremos en cuanto a su tamaño. Es un país bastante grande, es más grande que Colombia. Tiene 1.285.216 kilómetros cuadrados. Recordemos que Colombia tiene 1.138.914 kilómetros cuadrados. Es decir, que el Perú nos lleva más o menos 147.000 kilómetros cuadrados de territorio, que es un área bastante grande, bastante significativa. Y en dimensión o en tamaño ocupa el puesto 20 en el mundo. Ya miramos su posición geoestratégica, que es muy importante. Y sus fronteras, su periferia, alrededor en forma lineal, miden 7.073 kilómetros, que es otra distancia bien apreciable, lo cual indica que ocupa un buen espacio del subcontinente suramericano. Y tienen la línea de costa, lo hemos dicho al principio, casi 3.100 kilómetros, tiene 3.080 kilómetros de costas, con varios puertos y con una posibilidad de turismo y con una posibilidad de explotación pesquera. Y esa línea de costa hacia adentro tiene casi toda es desértica, y tiene un espacio donde llega a medir hasta 140 kilómetros de ancho el desierto. Bueno, el Producto Interno Bruto del Perú está en $439.262 anuales y ocupa el puesto 46. Entonces nos devolvemos al anterior. Tiene 33.2 millones de habitantes aproximadamente,
otros dicen que 34, otros que 31, pero el censo más cercano, que es el del 2018, le da 33.2 millones de habitantes y ocupa el puesto 41 en el mundo en población. Quiere decir que por cada kilómetro cuadrado viven 25 a 26 personas dentro del territorio peruano. Es una densidad buena, no es tan grande como la de la Franja de Gaza, por ejemplo, que son 600 personas por kilómetro cuadrado, que es mucha gente. Y tiene también un producto per cápita de 6.678, que realmente es bajo todavía, porque para que un país sea industrializado o esté dentro del nivel de, de buena economía, de buen manejo, pues tiene que tener un promedio per cápita mucho más alto, pero es lo que tiene el Perú en este momento. Con la pandemia hubo contracción, como en todo el continente, y seguramente las cifras del 22 y 23 pues no van a ser todavía buenas, apenas se recupere el país de la pandemia, igual que el resto de países del continente y del mundo. Entonces, esos son unos datos importantes para tener en cuenta qué es lo que se juega. Ahora miremos la geografía de Perú. Recordemos que la costa peruana, lo decíamos, es una franja desértica paralela al litoral que tiene hasta 140 kilómetros de ancha en el sector de Sechura, así se llama el sector. Hay otras partes donde es más angosta, porque ¿en qué consiste? Que por la misma topografía del Perú al occidente, entonces está el mar, luego sigue el desierto y luego comienza la sierra. Y la sierra no es, aunque es medio paralela, como dice aquí, que es un sistema de 3 formaciones cordilleranas que hacen parte del cinturón de fuego de los Andes o de la cordillera de los Andes, no es que sea exactamente equidistante siempre la costa, sino que en unas partes es más alejada, otras más cercana, y por eso tiene esa diferenciación. Y al oriente, después de que sube la cordillera y baja hacia el oriente, pues se encuentran una vegetación llana que es de 2 formas. Una vegetación sobre un terreno que es alto y bajo, pero la selva, pues lógicamente es llana. Pero en la parte oriental, en las estribaciones de la cordillera, hacia el oriente, la vegetación es alta y allí hay alturas hasta de 800 y 1000 metros. O sea que es un país muy interesante en su riqueza orográfica, hidrográfica y su eh, cultura y sus connotaciones tanto de biodiversidad y del medio ambiente. Es bien interesante el Perú por esas características. Y tiene 54 cuencas hidrográficas. Y lo más importante es que allí nace el río Amazonas, que es uno de los más grandes del mundo, con más de 6.000 kilómetros de longitud. Pero además, esa característica de que tiene 54 cuencas hidrográficas por tener una cordillera andina que, aunque es pelada, en la parte central y en la parte occidental de esa cordillera, pues esos 3 ramales que se forman en alguna parte, en otra parte son 2 y luego vuelven a ser 3 al norte. Es interesante esa formación geológica del Perú. Son 54 cuencas hidrográficas, casi todas pues vierten al Pacífico, con excepción del río Marañón y todos los que tienen que ver con el río Amazonas, que van a desembocar en el Océano Atlántico. Y está considerado el Perú uno de los 17 países más biodiversos del planeta. Entonces, con los anteriores datos y con lo que hemos visto aquí, entendemos que realmente lo que se juega en Perú es algo geoestratégico, algo de mayor importancia para el planeta y para el futuro de la humanidad. Pero las otras cifras que vamos a ver más adelante nos dejan pensando otras cosas. Ahora miremos cómo es el Perú por dentro, qué es, cómo está organizado territorialmente. Nosotros los colombianos estamos organizados en departamentos, municipios y veredas o corregimientos. El Perú tiene 25 departamentos, incluido el departamento de Lima y Callao, que ustedes lo ven ahí con un color morado, pero a la vez eso se subdivide en 196 provincias municipales. Y las provincias municipales no son exactamente como los municipios de Colombia, sino que son una integración de 8, 9, 10 distritos municipales. Entonces, cuando se hacen las elecciones, se eligen los representantes de, digamos, los diputados de los 25 departamentos y los concejales y ediles de las 196 provincias y de los 1.869 distritos. Y la ley peruana permite crear municipalidades
de centros poblados, si la población lo quiere y reúnen ciertas condiciones de la Carta Constitucional. Vemos en el mapa y nos llama la atención que el departamento de Loreto, que es limítrofe con nuestro país, ahí vemos al oriente de Loreto, se alcanza a ver la línea recta del trapecio amazónico y se alcanza a ver el límite que tiene con Leticia y lo que tiene más al occidente con el departamento del Putumayo y con el departamento del Amazonas colombiano. El departamento de Loreto, como ustedes ven, es el más grande, es de los más biodiversos, hay riqueza ya petrolera y hay otras riquezas, pero es como igual que en Colombia, igual que en Venezuela, igual que en Brasil, la zona amazónica no ha sido explotada afortunadamente, sino por los actores ilegales, más no ha tenido una devastación, una deforestación más grande. Pero es el departamento más grande, el de Loreto, y ven ustedes que comienza en la sierra y termina con toda la selva, o sea que es una riqueza grandísima la que tiene Perú ahí. Y ven que ese departamento limita con Brasil y con el departamento de Ucayali, que también es parte más o menos semiselvática y tiene su riqueza cultural bien interesante y su riqueza geográfica, su riqueza ictiológica, su riqueza de una diversidad grandísima de aves. Es muy interesante. Y pues más abajo hay otros departamentos que ya llegan a los límites con Bolivia y con Chile. Pero casi todos los departamentos son relativamente pequeños frente al tamaño de Loreto y a la importancia que tiene geopolíticamente y geográficamente este país. Así es de que lo que va a manejar el señor Castillo o la señora Keiko, el que quede, pues es una taza de plata, es un país muy rico, muy hermoso y con una potencialidad muy grande y que desafortunadamente, como muchos de los países del continente, no han sido bien gobernados y no han sido hechos valer en su importancia. Sin embargo, lo que vamos a ver de Perú nos puede llamar la atención con otras cosas. Ahora miremos cómo funciona la economía peruana para entender a qué se debe enfrentar este señor o esta señora y además de un proceso que viene en camino. Hay un acuerdo de complementación económica que viene trabajándose con Cuba hace años, inclusive desde cuando el general Velasco estuvo de presidente ya se estaba manejando eso, y hay un acuerdo con Mercosur. Acuérdense que Mercosur tiene su estructura orgánica y tiene sus características, pero tiene una forma de comerciar con algunos países y les da unas membresías de diferentes categorías, aunque eso básicamente pues es el cono sur. Pero Perú tiene cierto acceso allá como una complementación económica que no es exactamente un tratado de libre comercio, pero tiene unas complementaciones. Y ahí ven ustedes la lista larga de mercado con quien tiene el Perú tratados de libre comercio que entendemos son los que no tienen ningún cobro. Se destaca que tiene tratado de libre comercio con 3 países, con 4 países muy importantes para su intercambio comercial, que son Canadá, Chile, China y Estados Unidos. Pero también, por ser del Pacífico, pues tiene ahí con Costa Rica y tiene con México, con Panamá, y Colombia pues está incluida dentro de la comunidad andina, porque hay otro tratado, otro acuerdo, que es el de la comunidad andina, al cual Venezuela renunció en su momento, y por eso esa parte del Tratado de Libre Comercio de Venezuela con Perú. Ese Tratado de Libre Comercio, ustedes saben, estuvo en vilo durante la época más crítica del gobierno de Kuczynski contra el señor Maduro y luego con su sucesor, porque no le iban muy bien. Pero con Chile, a pesar de que han tenido varias guerras, Perú y Chile han tenido muchas enemistades, pues realmente el tratado es muy importante porque si uno visita Santiago de Chile encuentra bastantes peruanos trabajando allá, o si se mira el comercio entre los dos países es bien importante. Por eso tienen ya un tratado de libre comercio a pesar de las diferencias diplomáticas que han tenido y hasta militares porque han tenido guerras. Bueno, y ahora los TCCs que están por entrar en vigencia o que se encuentran en negociación. Entonces tiene uno con la Alianza del Pacífico, que todos la conocimos cuando estudiamos la geopolítica de China, por aparte con Australia, porque no se han concretado los dos, con Brasil, pero la dificultad ahí es la selva pero seguramente la tecnología lo moverá. Además que Brasil necesita salidas, no salidas, sino salidas
al Pacífico y Perú le puede brindar una superando la cordillera. Con Salvador tiene pendiente un tratado de libre comercio. Hay un poco difícil porque Salvador produce textiles y Perú también, pero bueno, es importante. Con India, sobre todo de tecnología. Con Guatemala y con Turquía, pues ya son dos distintos, pues de Guatemala sería básicamente agrícola porque el Perú le ha metido un poco de dinero a la industria agropecuaria. Y con Turquía, pues más enfocado prácticamente en la cuestión agropecuaria, en los minerales y en la pesca, porque paréntesis aquí, Perú es el primer productor de harina de pescado en el mundo, algo que Colombia pudiera hacer también, pero no lo ha hecho. Y Perú lo ha hecho muy bien y ha ocupado el primer puesto durante años. Entonces, a grandes rasgos, estos son los tres tratados o los tres formas de intervención en la economía internacional que tiene Perú, que es lo que llega a manejar este señor. Preocupa que ese acuerdo de complementación económica con Cuba se convierta ya en una dependencia en que Perú, igual que pasó con Venezuela, comience a surtir a Cuba de todo lo que necesita la dictadura para quedar bien y comiencen a mandarles médicos y profesores a leccionar de comunismo a los jóvenes. Entonces, como vemos, la geopolítica siempre está de la mano, como lo hemos insistido desde el principio, con el comercio, con la intercambio económico y desde luego con las tradiciones y con que cada hecho es el producto o el resultado de otro hecho geopolítico. Bueno, ahora miremos cuáles son los renglones de la economía y Perú tiene un importantísimo renglón de la A economía. nadie importa. Déjate de imbecilidades, imbécil. Tiene Perú varios renglones de la economía. Mario. ¿Qué chucha me miras, conchetumare? Tiene Perú varios renglones de la economía marcados en la agricultura, el gas en el sector de Cusco. Descubrieron hace más o menos 20 años una fuente de gas que le ha venido resolviendo los problemas de suministro interno a Perú. Inclusive estaban exportando gas a Bolivia, pero ahora Bolivia parece que tiene una buena fuente de gas. Entonces también es otra dificultad que va a tener el señor Castillo si gana, o la señora Keiko Fujimori quien gane las elecciones, porque hay que buscar que el gas se le convierta también en una fuente de ingresos a Perú. Y eso que falta explotar la parte submarina que no se sabe qué puede haber ahí. Bueno, en cuanto a la minería tiene una importancia, vamos a verla más detallada enseguida. Y lo mismo los recursos marinos, la pesca es muy importante para Perú, para el Perú, más los recursos que están por explotarse en el subsuelo marino, que son de una potencialidad grande en el siglo XXI y XXII. Y además de la agricultura que es tradicional, que es atavi, que es histórica, y todavía hay muchos sectores como en Colombia y como en Centroamérica de agricultura manual, pues hay un proceso de agroindustria que se comenzó a dar del año 2005, 2006, y realmente Perú ha avanzado muchísimo en ese campo, y eso es lo que ha mantenido la economía, entre otras cosas, entre otros renglones, ha fortalecido la economía a pesar de las dificultades económicas que ha tenido el país, dificultades políticas, corrijo, que ha tenido el país con todos estos presidentes encarcelados, con destituciones, con cierres de Congreso, con tantas alteraciones a la vida política normal que hemos visto durante las últimas 2 décadas y media en el Perú. Ahora miremos más en detalle cuáles son las principales exportaciones. Igual que Chile, Perú exporta bastante cobre porque Perú tiene sus buenas minas de cobre y tiene una importante producción de oro, algo que casi no es conocido por nosotros, de zinc, de textiles y productos pesqueros. Y vemos que el 62.1% de las exportaciones de Perú dependen del sector minero. Y es interesante eso, ya que el señor Castillo ha dicho que si gana, él va a nacionalizar todo eso. Y ya vimos lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Bolivia con las nacionalizaciones del sector minero. Entonces, allá hay una inversión grande
Ya vimos una primera sacudida de las bolsas y retiro de capitales cuando se anunció que el señor iba llevando ventaja, y es impredecible, máxime que el Perú, como todos sabemos, es el país que más muertos ha tenido en promedio por el COVID en el mundo, no solamente no en cuanto a la cifra total, sino los promedios. El Perú es el más afectado por el COVID en este momento. Entonces, eso influye bastante en la economía. Y si está el anuncio de esta señora, de este señor, perdón, de que va a nacionalizar empresas, pues la preocupación es grande. Ahora, el turismo a partir del año 2007, 2008, igual que otros renglones de la economía, comenzó a crecer de una manera importante al 7% anual. Y en este momento, en el último balance que se pudo hacer en el año 2019-20, el Perú tenía el 11% de su Producto Interno Bruto dependiente del turismo. Y la población económicamente activa con empleos directos era de 500.000 personas y 340.000 a 500.000 en promedio indirectos. Quiere decir que 1 millón de peruanos dependen o estaban dependiendo del turismo. Y si este señor llega a hacer lo mismo que Chávez allá, a expropiar y a sacar corriendo a todo el mundo, pues inmediatamente esa tasa de la población económica activa, o sea, ese 1 millón de empleos se va a ir al traste, porque nadie va a querer ir a un país donde la miseria, donde el atraso vuelve, que es lo que le pasa a Venezuela, que perdió completamente el turismo en Isla Margarita y en sus costas. Entonces, son puntos de pensar, por eso queremos hacer el análisis más estratégico que de la parte emocional o visceral. Pero es que tengamos en cuenta que según las cifras serias de Perú y las que vimos en la CEPAL la semana pasada, 10 millones de personas aproximadamente, de 10 a 11 millones de personas son los económicamente activos. Entonces, si de esas 10 millones de personas económicamente activos le quitamos 11, le quitamos 1 millón, pues ya son 9 millones nomás de personas que van a producir y la economía tiene que pegarse una contracción grande. Así es de que esto es muy serio y por eso el señor Castillo hace poquito reversó y dijo que él nunca había dicho que iba a nacionalizar, que tenía que mirar que él es comunista pero que no es socialista, y porque tiene sus cantinfladas para hablar. Ahora miremos en cuanto a carreteras. Tienen 140.000 kilómetros de carreteras, que es más o menos lo que tiene Colombia, pero quiere decir que Perú le ha inyectado bastante a este renglón. Seguramente les falta mucho como a nosotros, pero es interesante que tienen 140.000 kilómetros de carreteras transitables. No todas son de primera categoría, pero hay 140.000 kilómetros ya de vías. Y hay un ferrocarril que Colombia no lo tiene y ellos lo han dedicado mucho, aunque tiene turismo y transporte de pasajeros en algunos sectores. Su principal trabajo es el transporte minero, la producción minera y dedicado a la zona minera. En telefonía están más o menos igual que Colombia, tienen 30 millones de teléfonos fijos y 40 millones de teléfonos celulares. Según las cuentas, Colombia tiene entre 45 y 50 millones de celulares y de 35 millones de teléfonos fijos. La diferencia es que Colombia tiene casi 50 millones de habitantes y Perú tiene 33. Bueno, y lo mismo decíamos que entre el 2007 en adelante se produjo un buen empujón en la economía peruana y el aumento de la energía, de la cobertura de energía en 9 años fue del 90%. O sea, el salto fue cualitativo y cuantitativo y Perú tuvo un desarrollo importante y por eso la economía funcionó muy bien y ha funcionado muy bien hasta antes de la pandemia y el país venía bien disparado y varios sectores como los textiles de alpaca y la harina de pescado se posicionaron en el mundo y el cobre y el oro. Estaba trabajando muy bien el Perú, ese campo, pero porque hubo un incremento también de inversión extranjera que aumentó en el 2012 en 49% frente a los últimos 10 años. Entonces, en el solo 2012 pegó un buen brinco y viene sostenido. Entonces, aquí nos enfocamos nuevamente. Si en el 2012 lograron un aumento de 8.549 millones de dólares en inversión extranjera y el país comenzó a crecer y adelantarse, y si llega este caballero con sus ideas de que él va a cerrar empresas y a nacionalizar todo y que la educación la van a dictar los cubanos, pues hablando en términos colombianos, se tira el desarrollo que trae Perú.
El gran problema de Perú es que a pesar de que la empresa privada y la iniciativa se les permitió esto, es que la clase política ha sido inferior al desarrollo del país y no ha habido, igual que en Colombia, igual que en Venezuela, igual que en Argentina, porque la enfermedad es igual en todo el continente, no ha habido una escuela de pensamiento político y de estructuración de líderes que piensen en su país y no en su bolsillo o en sus intereses, y por eso la izquierda cogió tanta fuerza. Pero además es que en Perú ocurre el fenómeno que ha ocurrido aquí en Bogotá. Dijéramos que en Perú, en todo el país pasa lo mismo, aquí en Bogotá, que los votantes están tan agobiados de las mentiras y de las patrañas de los que han mal gobernado, que cuando vienen las elecciones votan por Mocus o votan por el que sea, porque quieren algo distinto. Lo que ocurrió en Cali cuando votaron primero por un locutor deportivo y luego por un invidente y ahora por este caballero que tenemos allá en Cali haciendo de las suyas a favor de los vándalos del paro. Entonces, es un fenómeno que la izquierda no es solamente por ideología, sino por fatiga, por aburrimiento de las personas, logra cooptar espacios y lo hacen muy bien porque tienen un discurso de odio y de veneno y en el Perú les está funcionando. Miramos que el Perú no haya podido crecer económicamente hasta que llegó Fujimori por la razón del terrorismo, porque el terrorismo ahuyentaba lo que fuera. Y recordemos también que antes del terrorismo, antes de que el terrorismo fuera fuerte en Perú, pues tuvieron un gobierno izquierdista que fue del general Velasco, que puso al país también en la mira de todo el mundo y los inversionistas no querían ir. Pero cuando Fujimori le devolvió la vida a la seguridad y la posibilidad de que invirtieran, el país comenzó a salir adelante. Y eso es otro que no le perdonan a Fujimori los comunistas porque les dañó el acceso al poder y les encarceló al bandido más poderoso y puso al otro grupo en jaque, al tal MRTA, que era de la línea cubana. Aquí llama la atención en esto que el Sendero Luminoso es de línea pro-China. Ya China, pues supuestamente no apoya movimientos guerrilleros en el mundo, pero es la línea de Mao Zedong. Y si este señor se declara marxista, leninista, maoísta, como el Sendero Luminoso, inclusive lo señalan de ser miembro del Sendero Luminoso, aunque no le han probado permanente, claramente, pero sí es un grave anuncio porque esta inversión extranjera, que en un solo año aumentó al 49% y luego siguió una línea positiva, pues se va a retirar de Perú. Y entonces tendremos a otra Venezuela en caos. Y ahí sí es que queda Colombia y Ecuador rodeados por la izquierda sin saber lo que pueda pasar en Brasil. Así de que el punto de análisis estratégico va mucho más allá de lo de los resultados electorales. Ahora miremos este ranking de producción minera del Perú. ¿Qué es lo que tiene Perú? Es que, como decía el viejo dicho antiguo del siglo XIX, vale un Perú. Es que Perú vale por lo que tiene. Miren ustedes, es el primer productor en Latinoamérica de oro. Está por encima de Colombia, de otros países, de Venezuela. Está por encima, está en el 5º lugar en el mundo. En zinc es el tercer productor en el mundo y el primero en el continente. En estaño es el 4º productor del mundo y el primero en el continente. En plomo también es el primero en el continente y el 4º en el mundo. Plata es el 2º productor de América Latina después de Bolivia, porque recordemos que antes Perú, cuando se hablaba del Gran Perú, pues era Bolivia y Perú un solo país, un solo territorio. Y es el tercer productor de plata en el mundo. Y la plata pues sigue teniendo muchos usos en la industria, así es de que Perú tiene ahí un buen potencial. Y el cobre es el 2º productor después de Chile en Latinoamérica y el 3º en el mundo. Entonces vemos que realmente la riqueza minera de Perú, por eso decía ahí que el 61% de sus ingresos del PIB dependen, y la cantidad de empleos que genera el desarrollo minero y lo que se puede explotar más, pues tiene una potencialidad muy grande desde que se sepa hacer una buena sinergia con la inversión privada extranjera y con la industria nacional y negociando bien los TLC, etcétera, pues a Perú le puede ir muy bien. Pero repetimos, y no nos cansamos de decirlo, si aparece este señor con que va a nacionalizar todo esto y le va a quitar, pues vamos a repetir lo que ya conocemos que pasó en Chile en los 70 y en Venezuela en la última década. Ahora aquí este cuadro un poco complejo que nos trae el doctor Google, pero nos muestra
las exportaciones por porcentajes. Y no nos vamos a detener a mirarlas, sino que ustedes las ven, que ahí está explicado cada uno de los rubros. Y miren ustedes que nos llama la atención en el cuadro verde en el centro, el 23% de la ropa de interior de punto en algodón que es fabricada en el Perú se exporta. O mejor dicho, que su PIB, mejor explicado, el PIB recibe el 23% de la exportación en ropa. Entonces ahí volvemos al punto. Si llega este señor a expropiar y a nacionalizar y con el cuento de que esto es del Perú, pues los inversionistas, los dueños de las fábricas simplemente la cierran y se va a quedar un montón de gente sin empleo y la disculpa va a ser de que los capitalistas odian al pueblo. Así es de que es muy importante el manejo de la economía de lo que le viene al Perú encima. Pero hay otros elementos como son los minerales que ya lo explicamos y ahí ven ustedes, pues el cuadro lo pueden consultar en Google y mirar más en detalle todos estos porcentajes, pero nos llama la atención ese verde porque es realmente el que tiene la influencia. Y también tienen un buen renglón de exportaciones de todo lo que depende de los productos submarinos. Además de que son los primeros productores del mundo en harina de pescado que se utiliza especialmente para alimentación en el tercer mundo y en los países más pobres. También hay una harina de pescado que no es para seres humanos, que la utilizan para para la alimentación animal y para otros usos, que tiene una buena producción y que tiene la potencialidad de seguir creciendo. Pero repetimos hasta la saciedad. Si se llega con esas teorías de nacionalizar todo esto se va a ir al traste y quién sabe en qué situación quede Perú. Bueno, ahora miremos en cuanto a la cobertura de salud y Perú, pues está dentro del buen estándar, no es que esté mejor ni que sea lo máximo, pero que el 78% ya de la población peruana tenga una cobertura en salud es importante y de ese 78 solo el 5% de ese 78 es de salud privada o salud empresarial, la otra es salud pública. Quiere decir que el Estado peruano sí le ha dado una importancia a esto que les falta, pero vienen adelante. No sabemos con el populismo si gana el señor Castillo, en que si esta cifra aumente en número, pero baje completamente en calidad y la llene de médicos cubanos para terminar de causarle el daño al país. La esperanza de vida en el Perú en este momento está de 72 años para los hombres y 77 para las señoras. La mortalidad infantil está en el 15%, veíamos las cifras de la CEPAL, que está entre 15 y 22. La última cifra de Colombia dio que estaba en el 19, el Perú está en el 15, y la más reciente. Quiere decir que no es que estén bien, porque que se mueran 15 de cada 100 niños no es correcto, pero sí quiere decir que ha bajado muchísimo a las cifras que teníamos en los años 50 y 60, que eran hasta de 40%, 35%. Y la educación en Perú es gratuita, la primaria y la secundaria. La primaria son 6 años, la secundaria son 5. Y la educación pública es gratuita para los mejores estudiantes. El estudiante que demuestre que tiene un buen promedio académico en el ICFES o en las pruebas de estado de allá, que no son el ICFES, allá tendrá otro nombre, ese inmediatamente, o que demuestre a lo largo de la carrera que tiene sus buenas condiciones académicas, inmediatamente es becado. Y tienen un problema grande con la inmigración, es porque ahí me quedó el punto mal colocado, es 1 millón de venezolanos aproximadamente que han llegado y tienen una permanencia temporal permanente, no tienen todavía la ciudadanía ni tienen unas garantías propias para acceder al mercado laboral, porque pues hay desempleo en Perú también, una tasa alta, y con la llegada de la pandemia pues se les complicó mal, y entonces 1 millón de personas nuevas que le llegan, no es tan fácil absorberlas en el mercado laboral, a pesar del flujo económico que está creciendo, el crecimiento que está teniendo en la economía. Pero pues vamos a ver ahora si sube este señor Castillo, ¿qué va a hacer con este millón de inmigrantes? Porque es un problema bien difícil de manejar, ya que los países vecinos también tienen una cifra alta y siguen saliendo personas de Venezuela por la situación en que están y lógicamente van a buscar donde están sus familiares y amigos para unirse
Entonces el problema de la inmigración venezolana es complejo, tanto para Perú como para Colombia, como para Chile, como para Argentina, y que si este señor llega, pues se va a complicar más para estos países porque en el intercambio económico entre Perú y Chile puede tener sus dificultades y es un país que bastante le negocia. El temor también es que llene a Perú de chinos para hacer lo que los chinos quieren. Así es de que geopolíticamente todo está por verse, pero hay que mirar todo sobre la mesa, las cartas como son. Ahora pasemos al mapa electoral que nos dio los resultados. Si ustedes ven, la señora Fujimori, el color amarillo o naranja que está ahí, no ganó sino en el estado de Loreto, pero ya dijimos que ese es un estado que tiene menos población, que ganó en Lima, lógico, que es la que más tiene porque ahí aporta Lima y el Callao y la zona de alrededor, aportan una buena cantidad de votantes, y ganó también en el estado, se me escapa el nombre, comienza por Uyacalí creo que es que llama, que está al sur de Loreto y que limita con Brasil, pero también es un estado que no es igualmente poblado a los otros. Y al norte de Perú, ganó en los estados que son muy cercanos a Ecuador, porque recordemos que durante el gobierno de Fujimori hubo una guerra entre Perú y Ecuador, y estos estados recibieron mucha presencia del gobierno de Fujimori y eso queda en el imaginario colectivo. En los otros estados ganó ganó el señor Castillo, ganó, no barrió, ganó. Y ganó más o menos por los porcentajes de la pelea que está en este momento. O sea que si miramos en contexto este mapa, el análisis electoral, el análisis estratégico, nos da realmente que la sierra, porque casi todo lo que está en rojo es sierra, casi todo lo que está en rojo es sierra, o sea, la cordillera tiene una influencia a favor de Pedro Castillo, no solo porque en esta zona estuvo el Sendero Luminoso mucho tiempo, porque cometió muchas barbaridades y tampoco es que toda la gente lo quiera, sino porque hay una característica en Perú, y es que el poder ha estado concentrado en Lima, Callao y la zona costera y algo del norte. Entonces, la atención que ha tenido la sierra ha sido poca, y hay bien marcada la diferencia entre serranos y costeros. Entonces, eso tiene su influencia, y como este señor es serrano, es campesino, es de una comunidad indígena, pues de una u otra manera se identificaron con él, no tanto por el comunismo, porque las personas ya no es que tengan un nivel político muy alto para entender bien la diferencia, sino por el populismo y por el dinero que le metió y la influencia del vecino Evo Morales en los estados que limitan, que desde luego le tuvo que haber metido dinero y plata del narcotráfico y todo lo que ya sabemos para que esto ocurra. Además, sabemos que en Perú hay una buena cantidad de narcotraficantes que tienen nexos con los grupos terroristas del continente y obviamente pudieron haber metido dinero. Entonces este mapa nos explica bien claro que hay una victoria de Pedro Castillo, pero que no es una victoria de un pueblo comunista, es la victoria de un comunista utilizando un pueblo. Eso es interesante conocerlo, que es más o menos el mismo fenómeno de las marchas en Colombia. Son poquitos, pero tienen la habilidad de colocar sus puntales para alebrestar a la gente, y el problema de las masas, lo hemos repetido hasta la saciedad, es que cuando se produce un evento se dejan empujar y empujar. Bueno, ahora miremos las cifras que están actualizadas hasta las 13:59 hora de Lima hoy. Entonces nos dicen que el partido del señor Castillo tiene 50.17% y que la Fuerza Popular de la señora Fujimori tiene el 49.83%. Es decir, que la diferencia es mínima. Pero, y que de las 33 millones de personas, 17.578.514 votaron. Eso es importante teniendo en cuenta que es una población de 33 millones y que de ahí había que descontar los niños. Si no estamos mal, creo que son 22 millones los habilitados para votar. Entonces quiere decir que solamente se contuvieron de votar por alguna razón únicamente 4,5 millones. En la anterior votación
hubo 16 millones en la primera vuelta, antes de este balotaje. Y esos 16 millones, la explicación de muchas personas que no votaron era por el temor de la pandemia. Aquí se nota que la pandemia no influyó menos, pero que posiblemente sí influyó, pero algo que llama la atención, que a pesar de ser un país muy campesino, muy agrícola, muy de sierra, hay más intención de voto que en el propio Colombia. Porque si miramos de 23 millones, de 22 millones que deben de votar, 4,5, pues es aproximadamente el 18% de la abstención. En Colombia la abstención llega hasta el 50, hasta 55%. Entonces quiere decir que en el Perú hay más cultura del voto que en Colombia y que hubo más participación, o sea que de alguna manera es más legitimada esta elección en las cifras. Que después se destape lo del fraude, no se destape, pues bueno, eso ya es harina de otro costal. Votos nulos llama la atención, esto sí llama la atención bastante, que 1.096.000 votos, o sea que de los 18 millones en total que votaron, quiere decir que el 5% más o menos es de votos nulos, de votos porque los tramitaron mal o porque intencionalmente los anularon los que votan o porque le colocaron cosas escritas ahí, que eso ocurre muy a menudo en Latinoamérica, que la gente usualmente escribe cosas de rabia y ninguno de estos delincuentes es el mío, o yo no voto porque esto no vale la pena, en lugar de decir simplemente que vote en blanco. Bueno, entonces los votos son nulos, o porque al marcarlo marcan 2 veces, o porque no marcan bien, todo eso ocurre. Pero llama la atención que entre votos nulos y entre votos en blanco, la cifra pase ya del 20%, de un total de casi 19 millones de votos que hubo. Entonces, ya al mirar el total de los votos, pues la cifra de no votantes se reduce a 3 millones, quiere decir que es mucho mejor porque ya es el 14 o el 13% de los que dejaron de votar. Entonces, si lo miramos entre los votos válidos, de los votos válidos sin contar los nulos y tal, y los en blanco, quiere decir que el 18% dejó de votar, considerando que estos no votaron porque dañaron el voto. Pero si se considera que el voto pues ya lo hicieron, lo depositaron en la urna, el 13% del país no fue el que no votó, que es más o menos, no es que sea aceptable porque lo ideal sería que fuera el 100%, pero es mucho mejor que en otros países del continente. Entonces, miremos cuál es la razón o cuáles son los problemas ahora políticos que se presentan dentro del país y que se presentan para el gobierno que va a ejercer. Es que miren ustedes que para las elecciones de Congreso y de presidencia que hubo antes de este balotaje, participaron 23 movimientos o partidos, y de esos 23, solo digo yo, 17 presentaron candidato presidencial, lo cual es un exabrupto. Es que el solo hecho de que haya tantos grupos se parece como a la reserva colombiana. En cada ciudad van formando un partido. Entonces, aquí vemos que hay un fenómeno gravísimo, porque algunos de estos, casi todos, consiguieron representantes, y entonces hacer la ley de bancadas es muy difícil, o hacer funcionar las bancadas mejor. Y de remate, allá en Perú hay una norma que la persona puede estar elegida por un partido, pero puede pasarse a otro y cambiar y hacer coaliciones, y desde luego también puede cambiar la intención de voto de la bancada. Aquí en Colombia existe y lo hacen como transfugismo, pero hay algunas restricciones. Allá se puede y es legítimo constitucionalmente. Entonces, esto es otro punto interesante para ver por qué el país tan polarizado, que realmente no es por izquierda o derecha, aunque en el fondo la situación real como la vemos es esa, sino es la intención de los grupos, cómo actúan y cómo hacen que pase de un lado a otro. Porque recordemos que el señor Castillo ganó las elecciones, si no estoy mal, con el 22% en la primera vuelta, y que la señora Fujimori obtuvo como el 14 o el 15%, pero fueron los dos que más obtuvieron, entonces se fueron a segunda vuelta. Y hablábamos en otra conferencia que dimos que si el 37% es apenas la tercera parte prácticamente
fue la que votó por los dos que estaban de candidatos. Sería casi difícil que ese 63% participara, a menos que hubiera unos acuerdos políticos muy específicos de lado y lado, y parece que lo lograron porque trajeron toda esa masa y se repartió entre uno y otro. Entonces da la impresión, aunque no están las cifras todavía, que de estos 23 grupos, digamos que 10 se fueron con Keiko y 10 se fueron con el señor Castillo, y que la ventaja que le sacó o mejor dicho, el espacio que recortó la señora Keiko es porque de los que estaban del otro lado, que no estaban con ella ni con Castillo, prefirieron a ella que al otro, pero por un guarismo muy poquito. Eso es más o menos el análisis. Y eso indicaría que si ella gobierna, pues va a tener una fuerte oposición, o si gobierna él, con mayor razón, la oposición va a ser más fuerte. Así es de que, para no alargar esto, ese es el análisis estratégico global, faltan los resultados y hay un detalle que la señora Keiko impugnó en una cantidad de mesas en las cuales dice que posiblemente hubo fraude y se calcula que eso está entre 200.000 y 500.000 votos. Entonces vean ustedes el problema, ¿no?, que se armaría, porque en este momento se calcula que el señor Castillo le está llevando entre 40.000 y 50.000 votos de ventaja a ella. Si se anularan esos votos de esas mesas, entonces ahí ganaría ella, porque en la mayoría de las mesas que ella está pidiendo la nulidad, o la mayoría no, en todas las mesas que está pidiendo la nulidad, ganó el señor. Entonces, está bien, le quitan votos a ella, pero al quitarle toda esa cantidad de votos, casi que matemáticamente estaría demostrado que ella ganaría por una diferencia mínima de 10.000 a 20.000 votos, y ya ustedes calcularán el problema político que se va a armar en un país donde el Congreso puede quitar al presidente o donde el presidente puede cerrar el Congreso y cambiarlo. Así es de que en este punto lo dejamos, y mi coronel Carrascal, tiene usted ahora el manejo de la sala, o si lo tiene Rosita, ya lo coordinaron. Entonces yo paro hasta aquí. Esta gráfica que está puesta no se puede ampliar. Pues vamos a mirar, Rosita, y se puede ampliar más. Pero entonces se pierde la de abajo. Mire, la puedo ampliar, pero se va perdiendo la de abajo. Bueno, pero se puede subir y bajar. Ahora sí se lee, es que no se leía nada. Sí, son 23 movimientos. Qué barbaridad. Eso es lo que está causando desorden en todos los países latinoamericanos. En cada ciudadano es un partido. Sí, claro. Aquí en Colombia dicen que los de la reserva, cada persona que crea un grupo de WhatsApp crea un partido de una vez. Bueno, mi coronel Carrascal, Rosita, ¿quién tiene el manejo? ¿Cómo cuadraron hoy? Yo paso. Yo. Perdóname un minutico, abro los participantes a ver qué manitos levantadas tenemos. Henry, por favor, Henry. Henry Ramírez.